Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con mayor PIB per cápita y una de las democracias más estables y consolidadas de la región, a pesar de comenzar como una de las más pobres y aisladas. Para ver cómo es que los ticos pudieron cambiar su historia, acompáñenme a hacer un recorrido breve sobre la historia política de Costa Rica. Los españoles se toparon por primera vez con territorio costarricense cuando en su cuarto viaje en 1502, Cristóbal Colón echó anclas en la isla Uvita, frente a la costa del actual Puerto Limón. Evidentemente, el genovés encontró que la área era prometedora, ya que la llamó Costa Rica, pero los europeos aún tardarían más de 2 décadas en establecer cualquier tipo de asentamiento, y el que finalmente establecieron, en 1524, Villa de Bruselas, sobreviviría apenas 5 años a razón de una disputa entre las autoridades españolas, lo que eventualmente llevó a su abandono. No fue hasta la década de 1560 que los europeos se establecieron firmemente en el país. Con la esperanza de cultivar el rico suelo volcánico del Valle Central, los españoles fundaron el pueblo de Cartago, a orillas del río Reventazón. Aunque la incipiente colonia estaba extremadamente aislada, sobrevivió milagrosamente bajo el liderazgo de su primer gobernador, Juan Vázquez de Coronado. Parte del presente desmilitarizado de Costa Rica fue presagiado en aquellos años de gobierno, prefiriendo la diplomacia a las armas de fuego para contrarrestar la amenaza indígena. Coronado usó Cartago como base para inspeccionar las tierras al sur de Panamá y al oeste hacia el Pacífico. Durante la mayor parte del periodo colonial, Costa Rica fue la provincia más al sur de la Capitanía General de Guatemala, que a su vez era nominalmente parte del Virreinato de la Nueva España. Sin embargo, dada su distancia de la capital de Guatemala, en la práctica operaba como una entidad en gran parte autónoma dentro del Imperio Español. Al mismo tiempo, la prohibición legal bajo la ley española de comerciar con sus vecinos del sur en Panamá, entonces parte del Virreinato de Nueva Granada, y la falta de recursos como el oro y la plata, hizo que Costa Rica atrajera pocos habitantes. Hay reportes de que hasta 1675 había solo entre 500 y 700 colonos españoles en Costa Rica, y para 1720 el número apenas superaba los 3000. La población indígena era igualmente baja. Al principio de la conquista había alrededor de 400.000 indígenas viviendo en el futuro territorio costarricense, pero para finales del siglo XVI había menos de 20.000, y según algunas estimaciones, en 1581 había apenas 4.500. La población total de Costa Rica, mientras tanto, se estimó en menos de 25.000 en 1778, de los cuales solo el 8% eran indígenas. No fue sino hasta mediados de la década de 1850 que la población total del país había aumentado a más de 100.000. Así, durante todo el periodo colonial, Costa Rica fue un lugar pobre, aislado y escasamente habitado. Un gobernador español en 1719 la describió como la colonia española más pobre y miserable de toda América. La escasa población, tanto indígena como inmigrante, junto con la ausencia de importantes minas de oro y plata, hizo que la agricultura se convirtiera en la principal fuente de actividad económica durante todo el periodo colonial. Aunque el suelo era rico en muchas partes del país y una amplia variedad de cultivos crecían bien, el campo siempre se orientó hacia la agricultura de subsistencia. Como resultado, Costa Rica tenía poco para comerciar a cambio de bienes necesarios que no estaban disponibles localmente. La pobreza inicial se reforzó al poner fuera del alcance de los colonos las herramientas agrícolas y otros implementos necesarios para una economía más productiva. A lo largo del periodo colonial se hicieron esfuerzos para agregar vitalidad a la frágil economía local, en especial la exportación del cacao y del tabaco. Ambos cultivos crecieron bien y alcanzaron altos precios en el mercado internacional, pero ambos al final fracasaron. En el caso del cacao, que se cultivaba en las tierras bajas tropicales que bordean el Mar Caribe, los nativos de Nicaragua, en alianza con piratas británicos, asaltaron sistemáticamente las plantaciones y robaban la cosecha que se preparaba para la exportación. El tabaco crecía en las tierras altas y por lo tanto estaba protegido contra tales incursiones costeras, pero España declaró el monopolio de las exportaciones de tabaco y redujo los márgenes de beneficio de los productores, al punto que ya no valía la pena cultivarlo. Después de 3 siglos, Costa Rica seguía pobre. El aislamiento, las montañas, los volcanes, los terremotos
y la ausencia de una fuerza laboral indígena considerable no parecen constituir una base muy prometedora para los impresionantes desarrollos que Costa Rica finalmente lograría. Sin embargo, paradójicamente, lo que parecían desventajas resultaron ser ventajas significativas. El aislamiento resultó ser una bendición porque sacó al país de las guerras civiles y la violencia que tan rápidamente caracterizaron a la Centroamérica posterior a la independencia. Más tarde, el gobierno dictatorial y las invasiones extranjeras que asolaron el resto de la región tuvieron poco impacto directo en Costa Rica. Además, a diferencia de sus vecinos del norte y del sur, Nicaragua y Panamá, la relativa estabilidad política de Costa Rica significó que nunca estuvo sujeta a una invasión de los Marines estadounidenses. Las montañas proporcionaron altitud y los volcanes la tierra fértil, para lo que resultó ser una industria cafetera de gran éxito. Finalmente, la ausencia de una gran población indígena significó que los sistemas laborales represivos, especialmente el sistema de encomiendas, que predominaba en gran parte del resto de América Latina, no pudieran prosperar en Costa Rica. Las encomiendas que establecieron enfrentaron una rápida disminución de la población a medida que los indígenas murieron de enfermedades. La invasión de España por Napoleón en 1808 sacudió a la mayor parte de la América española, pero no a Costa Rica. En cambio, el futuro país obtuvo la independencia como parte del Reino de Guatemala cuando las élites guatemaltecas proclamaron la independencia el 15 de septiembre de 1821, en un proceso bastante pacífico. Solo unos días después, México también finalizó su independencia y estableció un imperio bajo la autoridad de Agustín de Iturbide, un ex general del ejército español. Iturbide se dispuso de inmediato a anexar a Centroamérica a su régimen, y aunque Centroamérica como región, incluida Costa Rica, estuvo de acuerdo con ello, no quedó completamente sin oposición. En el caso costarricense, hubo una división entre las localidades de Cartago y Heredia, por un lado, y San José y Alajuela por el otro, conflicto que finalmente desembocó en un breve brote de violencia, lo que los costarricenses conocen como la Guerra de Ochomogo. Aunque los republicanos ticos, bajo el liderazgo de Gregorio José Ramírez, terminaron ganando, al final importó poco, ya que el emperador Iturbide fue depuesto en 1823 y Centroamérica declinó ser miembro de la recién establecida República Mexicana. Posteriormente, Costa Rica se unió a sus vecinos en la creación de una federación, la República Federal de Centroamérica. Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado, equivalente a un gobernador de la federación, se propuso construir la nación. Organizó nuevas ciudades, construyó carreteras y publicó un periódico. Su esposa incluso participó en el esfuerzo al diseñar la primera bandera del país. En 1824, la región de Nicoya-Guanacaste se separó de Nicaragua y se unió a Costa Rica, definiendo así sus fronteras. Mientras tanto, aunque Costa Rica gozaba de cierta estabilidad, no se podía decir lo mismo de la federación, que pronto terminaría deshaciéndose a raíz de sus desacuerdos entre el federalismo y el centralismo. Los costarricenses no fueron del todo inmunes a estos debates. En su caso, no solo estaban en desacuerdo consigo mismos sobre el poder que debería tener la ciudad de Guatemala, sino que ni siquiera podían decidir si su capital debía ser Cartago o San José, ya que ambas competían por ser el centro político del país. Hubo un intento de resolver la disputa haciendo que la capital cambiara cada 4 años, pero al final, un líder político en San José, Braulio Carrillo, logró imponer esa ciudad como capital y asimismo como gobernante de por vida. Carrillo también logró consumar la secesión de Costa Rica de la República Centroamericana a fines de la década de 1830 y por lo tanto hoy es celebrado como el padre de la patria en Costa Rica. Una de las formas en que el ahora presidente vitalicio comenzó a consolidar la independencia de Costa Rica fue otorgando tierras a los agricultores que estuvieron dispuestos a sembrar café en ellas y crear caminos que conectaran el altiplano interior con la costa atlántica. Como resultado, el cultivo de café aumentó dramáticamente en la primera mitad del siglo XIX, y ya para la década de 1840 habían comenzado las exportaciones directas de café costarricense a los mercados de Europa. El producto fue bien recibido por los compradores y rápidamente logró una reputación por su alta calidad, que aún conserva en la actualidad. El propio Carrillo fue destituido por la fuerza cuando Francisco Morazán, expresidente de la República Centroamericana,
invadió el país en 1842. Temeroso de que Morazán intentara recomponer la federación, sin embargo, estalló una insurrección en el país, primero en Alajuela y después por toda Costa Rica. Morazán fue depuesto y ejecutado el 11 de septiembre de ese año, llevándose consigo el sueño de una nación unida centroamericana. Pero aunque el propio Carrillo no duró en el poder, su modelo económico cafetero sí que sobreviviría por mucho tiempo, especialmente dado lo poco que duró Morazán en el cargo. Durante el resto del siglo XIX, el café se convertiría en el principal motor de crecimiento económico del país. Los ingresos de estas exportaciones hicieron posible que el gobierno costarricense pudiera invertir fondos en proyectos de infraestructura crítica, especialmente carreteras y puertos para facilitar la producción y exportación del café. El proyecto más grande y trascendente que surgió del esfuerzo por facilitar las exportaciones del café fue la construcción de un ferrocarril al puerto caribeño de Limón, un reemplazo de la carretera que Carrillo comenzó. Hasta la finalización de este proyecto en 1890, casi todo el café se había exportado a Europa a través del puerto de Punta Arenas, en la costa del Pacífico, alrededor de Tierra del Fuego, y luego a Europa. Al principio, este café se reempaquetaba como chileno, negando hacia Costa Rica el reconocimiento de su marca. Los altos costos de envío de largo viaje, además, reducían las ganancias para los productores. Por lo tanto, el proyecto del ferrocarril al Caribe redujo los costos, al tiempo que aseguró el establecimiento de un reconocimiento de marca para el café costarricense. A diferencia de otros países centroamericanos donde los agricultores arrendatarios y los pueblos indígenas fueron desplazados de sus tierras comunales y obligados a endeudarse, la mayoría de los costarricenses se beneficiaron del café. Algunos terratenientes, después de consolidar sus propiedades, se convirtieron en la élite exportadora. Sin embargo, los pequeños productores siguieron siendo numerosos, incluso hasta la década de los 90, cuando había entre 65,000 y 100,000 fincas productoras de café. La economía más inclusiva de Costa Rica aceleró las reformas democráticas y dio la bienvenida al liderazgo ilustrado del general Tomás Guardia, aunque el general igual fue un dictador militar que duró de 1870 a 1882. Guardia convenció a los ricos cafetaleros de que los golpes de Estado eran malos para los negocios y obtuvo su apoyo para colocar a los militares bajo control civil. Promulgó la Ley de Educación Universal para desarrollar una fuerza laboral capacitada e implementó un amplio sistema de educación pública. Además, instituyó la Ley de Derechos Individuales y eliminó la pena capital. A finales del siglo XIX, Costa Rica aún no estaba libre de dictadores, pero se había distinguido de otras naciones centroamericanas al controlar el poder de los militares y realizar elecciones pacíficas entre candidatos conservadores y liberales. Para 1889, una desaceleración económica y el anticlericalismo de los liberales generaron apoyo para un partido de oposición, la Unión Católica, y su candidato presidencial José J. Rodríguez. Con el respaldo de la Iglesia Católica, Rodríguez ganó la votación entre los electores, pero el ejército trató de impedirle que asumiera el cargo. Incitados por la Iglesia, los ciudadanos enojados tomaron las calles y obligaron al ejército a retroceder. A menudo citada incorrectamente como el nacimiento de la democracia costarricense, esta elección, sin embargo, obligó a los militares a respetar una victoria de la oposición y movilizó a ciudadanos comunes a defender su elección. Aunque igual, después de Rodríguez, aún tomaría tiempo acabar con las élites autoritarias y el fraude electoral. De 1905 a 1914, los presidentes Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez Oriamuno ampliaron aún más el sufragio, establecieron la elección popular directa de funcionarios públicos y permitieron campañas de oposición libres y abiertas. Este patrón de democratización fue interrumpido cuando los hermanos Tinoco llevaron a cabo un golpe de Estado en 1917 durante la recesión de la Primera Guerra Mundial. Su régimen se enfrentó de inmediato a la insurrección armada y a pesar de sus intentos de legitimación, su régimen pronto fue derrocado. Culminó cuando Federico, el hermano mayor y presidente, se exilió pocos días después del asesinato de su hermano menor. Sería el último gobierno militar de Costa Rica. El gobierno constitucional civil continuó a partir de entonces y el electorado costarricense se expandió continuamente. La finalización del ferrocarril del Atlántico dio lugar a una cosecha de exportación adicional, los plátanos. La industria bananera de propiedad extranjera
concentrada en las tierras bajas de la costa atlántica, escasamente pobladas, tuvo poco efecto en la política costarricense a principios del siglo XX. A medida que luego vinieron tiempos difíciles, los organizadores sindicales liderados por comunistas organizaron las plantaciones de banano. La influencia sindical y el poder político fueron creciendo. En la década de 1940, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial habían causado graves trastornos sociales. Esto enfrentó a facciones que representaban de diversas formas a la élite político-económica, las clases trabajadoras y sindicatos, y una clase media emergente. A principios de la década de 1940, el presidente Rafael Calderón Guardia, médico y aristócrata cafetero reformista, rompió con el resto de la clase política cafetalera. Haciendo una oferta para dominar el gobierno, se alió con los sindicatos comunistas y la Iglesia Católica. Con la asistencia de legisladores comunistas, Calderón promulgó y comenzó a implementar las primeras leyes laborales y de seguridad social de Costa Rica. La alianza de Calderón con los comunistas y en 1948 el fraude electoral y la manipulación legislativa de los resultados de las elecciones presidenciales proporcionaron pretextos para una guerra civil breve pero violenta. Se reveló una coalición de políticos de élite enojados con Calderón y elementos de la clase media dominada por una junta de socialdemócratas encabezada por José Pepe Figueres Ferrer. Los rebeldes derrotaron al gobierno a los pocos meses. Desde esa época hasta la década de 1990, los socialdemócratas del país, el Partido de Liberación Nacional, o PLN, liderado durante 3 décadas por Figueres, marcaron el tono de la vida política costarricense. De acuerdo con una tradición bien establecida de acomodación política, la victoriosa Junta de Liberación Nacional mantuvo las reformas sociales de Calderón para los trabajadores, aunque también fue más lejos al nacionalizar las industrias bancaria y de seguros. Una asamblea constituyente reescribió la Constitución en 1949, concediendo el derecho al voto de mujeres y personas de raza negra y aboliendo el ejército. Este último acto aseguró la estabilidad política futura. A finales de 1949, la Junta entregó la presidencia al legítimo ganador de las elecciones de 1948, Otilio Ulate, quien no formaba parte del Movimiento de Liberación Nacional. Cuando el PLN y Figueres ganaron la presidencia por primera vez en 1954, ampliaron la legislación social iniciada con Calderón. Segmentos cada vez mayores de la población recibieron cobertura de salud y seguridad social. Incluso los gobiernos conservadores de coalición, que periódicamente reemplazaron al PLN en el poder, preservaron y expandieron estos beneficios sociales. Después de 1949, los sucesivos gobiernos celebraron elecciones periódicas y escrupulosamente honestas, administradas por el poderoso e independiente Tribunal Supremo Electoral. Cuando fue derrotado en las urnas, el PLN cedió voluntariamente el control del gobierno. Entre 1949 y 2010, el PLN ganó la presidencia en 9 ocasiones y la oposición en 7. Encuestas durante este tiempo mostraron un fuerte apoyo ciudadano a las libertades civiles democráticas y a la alternancia en el poder de los partidos en competencia. En resumen, los gobiernos socialdemócratas del PLN de Costa Rica tomaron el poder y consolidaron un nuevo régimen político y económico en las décadas de 1940 y 1950, a pesar de las tendencias contrarias en otras partes del istmo. Movimientos similares posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que favorecieron la democracia, también aparecieron en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, pero todos fracasaron. Instrumental en este fracaso de otros movimientos fueron las políticas anticomunistas de Estados Unidos, que ayudaron y alentaron a las Fuerzas Armadas Nacionales y las élites derechistas a bloquear reformas democráticas de izquierda. Por el contrario, en Costa Rica, los reformadores pro democracia habían derrotado a los comunistas en la Guerra Civil de 1948 y a partir de entonces refrenaron su influencia. Esto puso al nuevo régimen de Costa Rica en el lado bueno de Estados Unidos y lo ayudó a sobrevivir donde otros movimientos similares no lo harían. Mientras tanto, la intervención de Estados Unidos en Nicaragua polarizó a Costa Rica. Desde los sectores conservadores llegó un fuerte llamado a restablecer el ejército y unirse a la cruzada anticomunista. En mayo de 1984, más de 20,000 manifestantes marcharon por San José para dar una oportunidad a la paz.
aunque el debate no culminó hasta las elecciones presidenciales de 1986. El vencedor fue Óscar Arias Sánchez, de 44 años, quien a pesar de haber nacido en la riqueza cafetera, fue un reformador intelectual en el molde de José Figueres Ferrer, su mecenas político. Una vez en el cargo, Arias afirmó su compromiso con una resolución negociada y reafirmó la independencia nacional de Costa Rica. Prometió mantener la promesa de neutralidad de su país y vencer a los contras del territorio, postura que provocó la abrupta dimisión del embajador de Estados Unidos. En particular, Arias se convirtió en la fuerza impulsora para unir a Centroamérica en torno a un plan de paz, que puso fin a la guerra de Nicaragua y le valió el Premio Nobel de la Paz en 1987. La política de Costa Rica ha comenzado a cambiar en los últimos años. 9 partidos políticos que a menudo forman coaliciones con otros partidos menores han entrado con fuerza en la arena electoral, lo que a su vez ha debilitado el control del PLN sobre la presidencia. De esa forma no han podido ganar elecciones presidenciales desde 2010, cuando fue elegida Laura Chinchilla Miranda, la primera mujer presidenta de Costa Rica. Uno de los problemas más graves que ha enfrentado el país en la historia reciente es el creciente número de incidentes de corrupción de alto nivel. 2 expresidentes, Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Cardenal Fournier, hijo del anterior presidente, fueron condenados por aceptar sobornos y ambos recibieron sentencias de 5 años. El gobierno de Chinchilla también se vio sacudido por escándalos entre sus ministros y asesores principales. El actual presidente, Carlos Álvaro Quesada, elegido en 2018, principalmente como resultado de una controversia sobre la oposición de su oponente al matrimonio entre personas del mismo sexo, se ha enfrentado a un diferente tipo de escándalo: el descubrimiento a principios de 2020 de una entidad centralizada conocida como la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, que le dio al presidente acceso a los datos de los ciudadanos de su país, supuestamente para que el gobierno pudiera crear una mejor política pública, pero que la sociedad civil vio como una amenaza a la privacidad de los costarricenses. Después, el presidente se vio obligado a cerrarlo. Como resultado, su índice de aprobación es bastante bajo, apenas en los altos 20, con solo un breve aumento debido a su manejo del COVID en 2020. Mientras tanto, la economía se ha visto muy dañada porque el turismo y los servicios se han visto afectados por el virus y la desigualdad está empezando a crecer. Costa Rica tiene razón en estar muy orgullosa de lo que ha logrado hasta ahora, pero quedan enormes desafíos por delante.